Ya, buen día chicos, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Ya, gracias Matías. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana, un buen comienzo de semana. Vamos a dar comienzo entonces a la primera clase de la serie de estructura de datos y algoritmos. Yo voy a sacar el video solamente para fines de mejorar el ancho de banda y vamos a comenzar entonces. Por favor, no se olviden que las ayudantías ya comenzaron, este jueves tienen otra, y en particular el viernes, por favor, no se olviden que tenemos. Si bien no es obligatorio asistir al taller, ustedes saben que este año en particular la cátedra no va a evaluar los talleres. Es bien recomendable porque ahí, en particular este viernes, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio muy completo de C, donde vamos a aprender a implementar todo esto que hemos venido desarrollando hasta ahora. En particular con todo lo que entra hasta la clase de hoy. Entonces, por eso los invito, por favor, el viernes, no se olviden estar puntuales, estar con la plataforma de desarrollo, LEAD en este caso, el NetBeans, y eso, el enunciado yo se los voy a compartir tal vez mañana a la noche o directamente va a ser tipo sorpresa, porque el taller también es un poco para prepararlos para problemas de certamen. Entonces, todavía lo estoy pensando, el ejercicio es muy bonito en realidad, donde aplicamos todo lo que vamos a ver, los punteros, funciones, etcétera, y tiene un enfoque bien matemático en realidad. Al menos a este primer taller. En los siguientes les vamos a dar un sentido más de estructura de datos, algoritmos, procesamiento y demás. En este primero es bien matemático, vamos a implementar muchas funciones matemáticas, pero desde el scratch, desde cero. Eso, entonces por favor no se pierdan el taller del viernes. De nuevo, insisto, no es obligatorio, yo se los voy a compartir, ya sea mañana a la noche, antes de comenzar la clase el viernes, pero no va a haber pauta. Lo desarrollamos nosotros en esa hora y media que tenemos de clase del día viernes. Y ahí termina. Bien, vamos a comenzar entonces con la presentación de hoy. Vamos a hacer con lo que es C, por supuesto, por un tiempito más al menos. Ir admitiendo a todos los que están ingresando. Ahora sí. Bien, ven mi pantalla, ¿no? Entonces, lo que vamos a continuar hoy desarrollando es C. En particular, chicos, yo quiero que sigamos con las distintas herramientas que nos da C para el procesamiento y el trabajo con los datos. Y por supuesto, para armar un programa hecho. ¿Qué nos quedó de la clase pasada? Nos quedó pendiente, si ustedes se fijan en el cronograma, que hoy lo vamos a completar, nos quedó pendiente lo que eran las funciones. La idea de utilizar funciones en C, al igual que en todo lenguaje de programación, chicos, está orientado a estandarizar nuestro programa, a hacerlo más eficiente, computacionalmente más eficiente también, y en particular para reusar extractos de código que pueden ser compartidos en diferentes partes del programa. El trabajar con funciones es algo que ya se les enseña en Python, les enseño yo en Assembler, en los cursos que han tomado conmigo anteriormente, y a los que no, bueno, lo vieron también en otros lenguajes, inclusive en MATLAB también tenemos los distintos procedimientos. Depende del lenguaje que estemos utilizando, algunos le llaman procedimientos, otros le llaman funciones. En realidad, chicos, son extractos de código que no pertenecen al programa principal, pero que sí hacen al desarrollo de todo el software que estamos desarrollando. La idea de trabajar con funciones en cualquier lenguaje, y esto es ya propio de la algoritmia, es aplicar este principio que se llama divide y conquistarás, en donde nosotros tenemos un proceso y ese proceso lo tenemos más eficiente. Nosotros ya vimos en su momento lo que era el criterio de Bellman. El criterio de Bellman estaba bien asociado a lo que es este otro criterio que es el de divide y conquistarás. En esto quiero decir, chicos, nosotros tranquilamente podemos tener un programa que solamente tenga el main y nada más que el main. Sin embargo, también podemos nosotros partir ese programa porque el main per se es una función que tiene parámetros. El parámetro es la nada, el void, que hasta ahora no le estamos poniendo nada. Y devuelve un argumento o un parámetro de salida que es un entero según lo que nosotros vamos hoy programando. Por eso le ponemos un return 0 a la salida del programa.
Sin embargo, chicos, nosotros, si bien podemos, insisto, organizar un código, todo, un programa, todo dentro del main, también podemos dividir ese programa en funciones. La forma en que vamos a trabajar en C es relativamente simple, en realidad es bien amigable, donde C nos permite determinar el tipo de retorno que va a tener. No se olviden, chicos, que el main es una función. Y cuando nosotros declaramos, ponemos int, abrimos y cerramos paréntesis. El hecho de decir el int ahí es porque nosotros ya estamos declarando que nuestro main va a devolver una variable entera, que lo ponemos en el return 0 al final del programa. El 0 es la variable entera que devuelve. Cuando declaramos cualquier función en C, nosotros tenemos el tipo de retorno, es decir, cuál es el tipo de variable que nos va a devolver el programa. Podría ser una variable del tipo entera, como la que estamos acostumbrados, podría ser una variable, por ejemplo, nosotros tenemos acá de tipo entera, puede ser tipo double, tipo float, etc. Pero inclusive puede ser del tipo de variables que nosotros vamos a crear, que se llaman estructuras, que lo vamos a ver a posteriori. El nombre de la función es cualquier indicador. De la misma forma que nosotros declaramos una variable cualquiera, también podemos declarar una función. El indicador es lo mismo, es decir, podemos utilizar cualquier alfanumérico, excepto aquellas keywords que están reservadas. En la lista de parámetros, estos son los que nosotros le vamos a pasar a la función. El main invoca a la función. Cuando el main invoca a la función, ¿sí?, nosotros le pasamos a la función una lista de argumentos o parámetros. Estos argumentos o parámetros son los que la función va a utilizar para procesar. Y al devolver el procesamiento, va a devolver los valores según el tipo de retorno que hayamos declarado. Por ejemplo, si hemos declarado que una función devuelve una variable entera, entonces en el return le vamos a dar esa variable entera. Los parámetros pueden ser bien diversos, en realidad, y pueden ser tantos como uno quiera. No estamos, por ejemplo, restringidos a lo que hacíamos en Assembler, en este caso, que teníamos muy pocos registros por donde pasar parámetros. En este caso, debido a que trabajamos con memoria, ya lo vamos a ver en profundidad en su momento, la lista de parámetros puede ser tan grande como uno quiera, en realidad. Y el tipo de parámetro puede ser bien variado. Si bien puede ser el tipo de variable que nosotros venimos utilizando, pueden ser también otros tipos de variables que los vamos a ver a continuación. Entonces el formato, la sintaxis, es esta que tenemos acá. Hay un tipo de retorno, hay un nombre y hay una lista de parámetros que son usados dentro de la función. Y retornamos con el tipo de variable que hemos declarado. Con eso en mente, nosotros estaríamos ya en condiciones, así de simple, de empezar a generar nuestro primer programa en C, que lo vamos a hacer a continuación. Unas palabritas más, ojo, siempre yo les voy a ir poniendo de dónde saco la información. En particular, este tutorial que encontré hace poquito en realidad, me gusta mucho, lo he leído, está bien amigable, está bien aterrizado a los objetivos del curso, así que este va a ser tal vez uno de los pilares de ahora en más con los que voy a trabajar. Vamos a ver enseguida un ejemplo. Cada vez que ustedes ven este símbolo, no se olviden, es porque vamos a trabajar con ejemplos. Los tipos de argumentos que nosotros podemos pasar a nuestras funciones son bien variadas, ¿sí? Pueden ser de tipo valor, y eso es cuando los parámetros que les mandamos tienen un valor preestablecido. Cuando decimos un valor preestablecido, es por ejemplo, le mandamos unos enteros con unos determinados valores. O inclusive podemos pasarlos como referencia. Nosotros ya vimos el operador referencia en su momento, vamos a ver un ejemplo en un ratito más, en donde nosotros lo que le pasamos a la función no es el valor del parámetro con el que trabajar, sino le pasamos la función en memoria donde está alojado el parámetro con el que queremos trabajar. Son paradigmas de programación que lo vamos a tener que dominar a ambos. Ambos son necesarios para los objetivos de este curso. Dicho eso, vamos a pasar entonces a nuestro primer ejemplo en NetBeans. Para eso voy a salir de compartir pantalla. Por favor, chicos, si tienen alguna duda, directamente háblenme, porque me concentro tanto en la presentación que no voy leyendo los chats. Bien. Voy a compartir ahora entonces lo que es el NetBeans y voy a escribir el programita que tengo preparado para hoy. Profe, al crear una función,
fuera del main, ¿tengo que crear una directiva igual? No, ya lo vamos a ver. En realidad, la forma, yo entiendo hacia dónde va tu pregunta, porque hay que declarar justamente las nuevas funciones, pero lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Queda efectivamente más o menos declarado como una directiva, pero hay algunas salvedades. Entonces, vamos directamente al proyecto. Voy a crear un nuevo proyecto, como lo vengo haciendo hasta ahora, un tipo aplicación. Le voy a dar otro nombre, EDA, ejemplo. Mis nombres no son de los mejores, ¿eh? Ejemplo 4. Le voy a pedir que no cree el main, a mí me gusta hacerlo de otra manera, y finalizar. Con esto voy al source. Chicos, estas son manías de programación, ustedes las van a ir teniendo de a poco también. Le voy a poner un tipo C acá, que le voy a llamar EDA ejemplo 4. También esto puede ser el mismo nombre del proyecto, de hecho. Bien, ahí lo tengo, y fíjense que lo voy a, como nosotros no hemos visto esto todavía, le voy a quitar los argumentos del main, que los tiene. Nosotros por ahora estamos trabajando sin argumentos, y le voy a poner un 0 ahí. Con eso ya tengo por ahora los dos headers que me interesan, y tengo declarado el main, que es la función principal. Bien, con eso en mente, chicos, voy a empezar a programar desde cero lo que es nuestro programita. Para eso, y un poco respondiendo a lo que me pregunta el compañero, yo voy a declarar mi función. Mi función, fíjense, la voy a declarar antes del main. Esto ya es algo que C lo pide. Nosotros declaramos nada más la función antes del main. La voy a hacer tipo int, solamente por dar un ejemplo. Le voy a llamar max. Es mi función. Max no es una palabra reservada. Y dentro del paréntesis voy a declarar mis argumentos. Voy a poner un entero, número 1, y otro entero, número 2. ¿Sí? Y con eso, fíjense, al final de la declaración pongo el coma. Antes de escribir el main, al menos yo en mi caso, voy a declarar qué es lo que hace esta función max. Entonces, después del main, fíjense, después de que termina la función, voy a escribir abajo del main qué es lo que hace mi función. Lo voy a escribir de nuevo. Escribo mi función y la comienzo a escribir. Int, repito el encabezado, int max, y le pongo int número 1, le llamé, int número 2, y fíjense que acá, chicos, yo no le pongo el punto y coma. Directamente le pongo, abro y cierro paréntesis, llaves. Declaro dentro de mi función max unas variables que nosotros ya sabemos que se llaman locales, ¿sí? Entonces, a esta le voy a llamar int result, o resultado, para hacerlo bien castellanizado. Entonces, he declarado una una variable entera que le llamo resultado, que a posteriori se va a convertir en mi variable de retorno. Y ahora voy a evaluar. If número 1 es mayor que el número 2, entonces, número 1. Fíjense que lo que estoy buscando es cuál de los dos parámetros es mayor. Entonces tengo por un lado número 1 y número 2. Tengo que determinar cuál de los dos parámetros es el mayor. Ahora, en este primer if, fíjense, si número 1 es mayor que número 2, entonces el resultado es igual que número 1. No abro y cierro llaves, no es necesario, no es obligatorio, ojo, en este caso, porque abajo del if tengo una sola sentencia. Si tuviera más de una dentro del mismo if, entonces sí resultaría obligatorio abrir y cerrar llaves. Pero cuando tengo una sola, no es necesario. Ahora le voy a colocar el else. Resultado a número 2. Entonces declaro cuál de los dos es mayor. Con eso, chicos, yo ya he terminado mi evaluación de la función y voy a retornar. Y cierro mi función. Fíjense que ha quedado bien simple. Directamente comparo dos números acá, ojo que tengo doble llave,
comparo dos números y veo cuál es el mayor. Y eso es lo que le devuelvo a la función main. Ahora vamos a ver cómo trabaja la función main. Fíjense que en la función que he creado, que es la función max, hay un detalle. Y he creado una variable local que sirve únicamente para la función max, ¿sí? No sirve para otra función. Esta variable, al ser, pues, recuerden que hemos visto nosotros variables tipo locales, globales y estáticas. Las locales, chicos, cuando las declaramos, funcionan dentro del scope en las que han sido declaradas. Y cuando hablamos del scope, nos referimos, por ejemplo, a la función en la que han sido declaradas. El scope de esta variable resultado es solamente entre esta llave y esta llave. Si nosotros, cuando salimos de la función max, la variable resultado deja de existir. Ahora fíjense qué es lo que pasa acá, en el int main, ¿sí? Yo voy a empezar entonces a conformar mi programa main para que pueda procesar esta información. Y para eso, fíjense, hago algo bien simple. No voy a meter los números por teclado ni nada, lo que me interesa es que veamos funciones nada más. Entonces voy a declarar una variable a del tipo entera igual a 100, una variable b del tipo entera igual a 200, fíjense que es bien trivial, lo único que quiero es que veamos sintaxis, y una variable entera tipo, no sé, comparación. Nada más. Tengo esos tres tipos de variables. Y ahora fíjense lo que hago. Comparación es igual, ahora sí, max a y b. Entonces, aquí lo que hice es, fíjense, como la función max retorna un número entero, el resultado, cuando yo le invoco a max, lo voy a asignar a un número entero que se llama comparación, ¿sí? Cuando invoco a la función max, le doy dos argumentos, en este caso los argumentos a y b, que ya están declarados y están inicializados anteriormente. Si nosotros no declaramos las variables anteriormente, entonces puede ser que nuestro compilador nos arroje error. Y ahora, finalmente, voy a imprimir en pantalla, printf, ahí, y voy a decir el valor máximo es dos puntos, como es una variable tipo entera, directamente hago esto, y voy a colocar acá el resultado de mi comparación. Eso. Bien, yo he terminado de armar mi programa. ¿Qué es lo particular que tiene este programa? Que ya estoy utilizando una función, el resultado de la función lo asigno en una variable que tiene el mismo tipo que el que yo le asigné a la función, y aparte tiene dos parámetros a y b, que son los parámetros que yo declaro anterior al main, cuando yo he declarado mi función. Ahora, antes de empezar a compilar, a mí me gusta hacer lo siguiente. Como a mí me gusta visualizar en esta parte, yo lo que hago siempre es poner tipo consola. Entonces voy a propiedades acá, voy a run, y determino la consola, standard output, ¿sí? Que es donde yo voy a mostrar directamente en la consolita del NetBeans cómo es que funciona mi programa. Y ahora lo voy a compilar. Vamos a ver si me da error. Bueno, no tengo error. Vamos a correrlo entonces. Bueno, el valor máximo es 200, tal como ustedes lo ven acá. Si bien esto es una trivialidad, lo podríamos hacer, por ejemplo, con el scanf y que metamos dos números cualesquiera. Pero eso se los dejo ya a ejercicio de ustedes. Yo lo que quería mostrarles un poco era la sintaxis de las funciones. Más adelante vamos a ir trabajando con un poco más de funciones. Quiero, aparte de esto, mencionarles unas cositas. Bueno, de hecho lo podríamos hacer ahora, ¿saben? Vamos a ver cómo funciona. Vamos a quitar estas inicializaciones acá y le vamos a poner aquí el scanf. Vamos a poner las comillas y vamos a buscar entonces. Y esto va a ser, directamente le voy a poner el D,
Un espacio, otro D, estoy directamente metiendo las variables, y ahora sí, las direcciones a donde yo voy a alojar. Fíjense que estoy utilizando el operador referencia. Esto es, leo una variable entera por teclado y la alojo en la dirección de memoria correspondiente a la variable A. Esto significa que la variable en la dirección de memoria de A voy a dejar guardado el valor que ingreso por teclado. Lo mismo va a pasar con B. Lo demás queda igual. Si ustedes quieren también, de pronto podrían hacer, no sé, la declaración de un int min, perdón, el menor, también lo podríamos hacer. Y podemos agregarle todas las funciones. Por ejemplo, si yo quiero ponerle otra función más, hago int min y de nuevo, int número 1, no hay problema si se repiten acá las variables, int número 2, y luego abajo le puedo escribir esta función. La voy a copiar y la voy a pegar porque es casi la misma. Aquí solamente le voy a cambiar que esto es min. Y le voy a cambiar perdón, ahí. Y tengo entonces mi nueva comparación. Y para que esto tenga sentido, entonces acá yo le voy a escribir de nuevo exactamente lo mismo que yo tengo acá. Nada más que invocando ahora a la función min. Y ahí tengo entonces dos funciones que he generado. Quiero mostrarles algo. Vamos a compilar esto. Vamos a ver primero si me da error. Podría ser. Bueno, no me dio error. Vamos a meter entonces ahora los valores por teclado. Voy a meter el número 4 por un lado y voy a meter el número 19 por el otro, solamente para poner. Y dice, el valor máximo es 19. Como no le puse, fíjense, acá no corregí el texto, y acá no le puse el salto de línea, entonces me ha salido todo mezclado. Si bien esto no habla de la operatividad de mi programa, sí habla un poco digamos, del detallismo que le he dado a mi programación. Y ahora sí, vamos a meter el número 36, son números enteros, 289. El número máximo 289, el número mínimo es 36. Eso. Y si yo lo hago correr, por ejemplo, que ponga los dos números iguales, esto es menos 34 y menos 34, me da que el máximo es menos 34 y el mínimo es menos 34. Hay una cosita más, chicos, y es que cuando yo declaro funciones, muchas veces no es necesario que yo declare el nombre de la variable, sino lo único que es necesario acá es el tipo. Entonces, yo a ambas funciones, bueno, esta lo vamos a dejar declarada para que ustedes vean la diferencia. A la función max declaro que va a tener dos parámetros tipo int, y la función min tiene dos parámetros tipo int también. Nada más que ya les he puesto los nombres. Vamos a ver entonces si lo podemos construir, si nos da error. Y ahora lo vamos a hacer correr. Y bueno, de nuevo, vamos a ponerle el 345, 1 y el menos 1 es el otro. Como ven, el programa corre normalmente. Y esto significa, chicos, que cuando declaramos las funciones, lo obligatorio antes del main es declarar el tipo de parámetro, no el nombre. Eso hace las cosas más fáciles, de hecho, a la hora de trabajar. ¿Dudas? Profe, yo tengo dos preguntas. Sí, dime. Primero, había dicho que la función siempre se declara antes que el main, pero la definición de la función lo puedo hacer tanto antes como después. A ver, vos dices, a esto te refieres como definición de función, ¿verdad? Claro. Bien. Lo que pasa es que aquí vamos a probarlo en realidad a ver qué nos da. Por favor, chicos, me escriben directamente, me hablan directamente porque me resulta difícil seguir el chat. Lo que me pregunta acá Bastián es qué pasa si en vez de esto, entiendo, Bastián, por favor, corregime, en vez de hacer la definición acá abajo, la hago acá arriba. Si la hiciera acá arriba, Sí. no es necesario, yo creo, ojo, y digo, yo creo, declarar la función. Y digo esto porque voy a ver qué es lo que pasa. Cuando yo trabajo en C++, yo lo puedo hacer. En C, yo personalmente siempre seguí la receta de primero declarar la función y abajo, haciendo uso de las palabras de Bastián, definirla. Vamos a ver qué pasa. Nunca lo hice.
lo que hice es colocar la declaración y la definición entera de la función antes del main. Y vamos a correrlo. Vamos a poner entonces menos 34, no se me ocurre más número, 876. Y me funciona igual. Entonces lo que nos dice el compañero está bien, es correcto. Hemos directamente definido la función adelante del main entera, y luego ejecutamos y nos funciona bien. Y esto es algo nuevo que aprendí. Así que muchas gracias, Bastián. Pero aquel estaba un ¿Perdón? poco como un poco análogo a Python, donde uno definía Sí, las funciones sí. arriba, que Sí, va a por usar eso, y después abajo. claro, por eso yo hice la salvedad. En C++ se puede. Y cuando dije C++ es porque C++ ya está orientado a objetos. Entonces Python definitivamente, al ser de alto nivel, lo iba a hacer. Es similar al Python, es similar a C++, y para ser honesto, yo en C nunca lo había hecho, directamente seguí la receta que aprendí hace muchos años, y es la que me acostumbré a programar. Entonces, claro, cuando yo les muestro mis programas, les estoy mostrando también mis vicios. Pero tiene toda la razón, compañero Bastián, podemos definir la función antes del main y ejecutar. Diga. Y la otra pregunta que tenía era, usted había dicho que el scanf tenía cierta cantidad de memoria, cierta cantidad de bytes, no me acuerdo cuánto era, pero eso significa que hay un número máximo que yo puedo colocar cuando me pide el número en el teclado, ¿o no? No, mira, lo que yo dije en su momento era esta. Esa es. getChar. No dije scanf. Ya. Ya. O sea, en teoría, ahí cuando me pide los dos números, ¿cierto? Luego de correr el programa, da lo mismo el tamaño de los números. Sí, sí, de hecho vos puedes pedir 2 o n números acá, ¿sí? Todos los que vos quieras y de diferente tipo. Podría estar pidiendo un tipo F o, no sé, un tipo C y así, etcétera. Claro, pero arbitrariamente grandes, no están limitados por por una cantidad de bytes. No, no, no. O sea, no hay una limitación, pero ojo que también tenemos limitaciones de memoria. Es decir, por el scanf, dado que es por teclado, evidentemente no vas a estar esperando que introduzcas 1 mega de información. No sé si me sigues. Se está esperando Sí, una cantidad sí. limitada de datos. El scanf es justamente para introducir datos por teclado o por cualquier, digamos, dispositivo de entrada que tenga, en este caso, la lectura tipo ASCII. Así que no se espera que sea un puerto de entrada de Big Data, no sé cómo explicarme, no es que vas a... Sí, no, Ya. sería muy grande. Gracias. Vamos a ver entonces Solo las disculpe, preguntas, ¿no? hay Hablando un solo pequeña acotación que dime. al menos en C uno no puede usar una función hasta que está definida o declarada. Entonces, si uno no ocupa declaraciones, o como lo estamos haciendo ahora, si la función 2, o sea, si la función 1 llamara a la función 2, el programa reventaría. Por Ah, sí, eso se utilizan las declaraciones, ya, porque ahí causa ese problema. ya, muy bien. Muchísimo. ¿Quién es el que me está haciendo esta...? Porque no veo el nombre. Ay, yo soy Tomás. Tomás, Iba a decir. ya. Muchísimas gracias, Tomás. Tenemos un gurú en el grupo, qué suerte. Para el que no me conozca, chicos, yo soy de hacer bastantes bromas en el... efectivamente lo que dice Tomás es cierto, aquí tenemos que cumplir un orden y tal vez por eso es que yo seguí y sigo siguiendo, valga la redundancia, mi receta en la hora de trabajar, que primero las declaro, voy al main y recién las defino. Y sí, hay que declararlas en el orden en el que van a ser invocadas también. El tema acá es bien interesante el que plantea Tomás cuando uno está trabajando con funciones anidadas. Por ejemplo, para resolver factoriales y tal, debemos utilizar funciones anidadas y podemos tener problemas como los que nos indica el compañero. Justamente la palabra tal vez no sea reventar, pero sí es colapsar la memoria dinámica, por ejemplo. Pero sí, o sea, no nos puede llegar a dar error. Vamos a seguir entonces con la presentación, con la clase de hoy. No se olviden, chicos, me hacen la pregunta directamente, por favor. Se me está haciendo difícil, insisto, seguirles por el chat. Lo que sí, no se olviden que yo publico el chat después, así que por favor evitemos malas palabras o cosas así. En el chat había una pregunta de un compañero. Que me la haga entonces, ¿cuál es? Dice, profe, ¿por qué en el return escribió el porcentaje de antes de comparación? A ver, me perdí. Vamos a ver entonces, vamos a volver O al... sea, no, en el printf, no en el return, en el printf. A ver.
Y entonces les voy a compartir de nuevo el NetBeans. Vamos a ver, ya lo he cerrado. Acá está. Me dice entonces, ¿en cuál? Perdón. ¿Por qué en el printf puso el porcentaje de antes de comparación? Bueno, pero esto lo vimos en las primeras clases, al compañero, no sé quién es. Nosotros ya vimos cómo funciona printf y declaramos entonces que la variable que vamos a mostrar en pantalla es una variable tipo entera. Por lo tanto, para mostrar una variable tipo entera en pantalla, debemos poner el signo porcentual de que le está indicando que después del signo porcentual va a venir una variable tipo entera, y la variable tipo entera que ponemos es comparación, que la declaramos después de las comillas. Eso lo tenemos puesto en la primera clase, de hecho, de C. Está en la primera PPT, cómo utilizar el printf. Y lo mismo acá, que tenemos la barra invertida n, que nos está indicando un salto de línea. Es decir, lo siguiente que imprimamos en pantalla va a venir en la siguiente línea de la consola. Yo estoy viendo la consola que está acá abajo. Más adelante voy a utilizar ya la consola de Windows para ver cómo funcionan estas cosas. Bien, dicho eso, vamos a seguir entonces con nuestra presentación. Por favor, chicos, sepan ver las clases anteriores de pronto para poderme seguir en la clase actual. Es importante que ustedes vayan estudiando el lenguaje. Lo que estoy haciendo en estas clases es, muy apresurado de hecho, empezarles a enseñarles a programar en C, al menos lo suficiente que van a necesitar para este curso. Pero ustedes también tienen que ir practicando esto. Por eso yo les voy dejando ejercicios, y el ayudante este jueves ya empieza a resolver ejercicios. Pero mientras tanto, en el aula, para quien no vio, yo ya dejé un ejercitario simple para que vayan practicando con operadores. Bien, vamos a repasar un poquito más. Tenemos tres tipos, hemos visto tres tipos de variables, locales, globales y estáticas. Las estáticas todavía no las estamos tocando. Nos vamos a quedar por ahora con las locales y las globales. Las locales se definen dentro de una función y son exclusivamente para uso de esta. Las globales se definen fuera de la función, antes del main de hecho, y son usadas por todas las funciones. Todas las funciones tienen acceso, por lo tanto, todas las funciones pueden leer esas variables y pueden escribir esas variables. Y luego tenemos por último los parámetros formales, que son parámetros definidos en una función. Vamos a ver algunas capturas de pantalla. Por ejemplo, acá tenemos el main, y antes del main hemos declarado acá dos variables tipo float, una de las cuales las he inicializado, y una variable tipo char que la inicialicé con z. Tanto A, B como hola son variables del tipo globales, y eso es, nosotros podemos modificar, leer y modificar esas variables, ya sea por el main o por cualquier otra función que yo declare y defina en mi programa. Luego tenemos las variables locales, en este caso, por ejemplo, tenemos el main, y dentro del main declaré A, B y C, ambos del tipo entero. Esas tres funciones A, B y C son del tipo local. Y por último, yo les dije los parámetros formales. Bueno, aquí tenemos una variable A tipo entera, una variable B tipo entera, ¿sí? Y son parámetros formales de esta función, ¿sí? Por eso las incluimos también entre los tipos de variables. Aquí una cosa interesante de ver. Fíjense en este ejemplo en particular, yo tengo una variable global, entera tipo A, entera de nombre A. Y luego tengo una variable local, entera, también de nombre A. Lo que sucede en C, chicos, cuando yo tengo esta doble definición, es que las variables globales pierden precedencia. Y esto es, si yo declaro una variable local entera A en el main, cada vez que yo haga o invoque a esa variable local A, me voy a estar refiriendo pura y exclusivamente a esta variable local entera, no a la variable global. Por cierto, este programita que les muestro acá está colocado en la lista de programas que les voy a dejar adjuntado luego en el aula para que vean los ejercicios que vamos resolviendo en el curso, como lo vengo haciendo. Y aquí lo mismo, fíjense, tenemos dos variables A y B. Estas variables son parámetros formales, son parámetros de mi función sum, en este caso. Estas variables, fíjense, cuando yo las invoco acá, en este caso a la variable A, tengo la variable como parámetro formal A, que la declaro dentro de la lista de parámetros de mi función, no la declaro adentro de la función, y sin embargo, mi variable global pierde precedencia. Y esto es, cuando yo digo A
Acá me estoy refiriendo a la variable entera que ingresa como parámetro de mi función, y no me estoy refiriendo a la variable global. Dicho de otra manera, Francine, cuéntame. Profesor, Sí, no sé si me escucha. sí, te escucho. ¿Cuál es la diferencia de usar esa definición para las variables globales y con el gatito define? Bueno, vos dices cuando utilizas el signo gato y define. Bien, la Sí, variable global, fíjate, cuando utilizas el define es equivalente a declarar una constante. Y es una constante global. La vas a utilizar tanto por el main como por cualquier función. Cuando declaras una variable como global, a la variable vos la puedes leer y escribir, puedes cambiar su valor. O una constante solamente la puedes leer. Entonces, si aquí has declarado el int a como el valor 10.000 y lo vas a utilizar como constante, bien lo hubieras podido declarar con un define y directamente utilizarlo como un valor constante. No es necesario declarar una variable global para ello. Entonces, resumiendo, a una constante solamente puedes leer su valor. A una variable puedes leer y escribir. Entonces, acá, como les dije, la variable global pierde precedencia y siempre va a perder precedencia. Por eso, si uno quiere utilizar variables globales, chicos, directamente pónganle otro nombre. Porque las variables locales y los parámetros formales van a hacer que las variables globales, si tienen el mismo nombre, pierdan justamente precedencia. Profe, ¿y si yo quisiera ocupar la variable a igual a 1000, creo que era? Sí, A 10.000. Si yo quisiera ocuparla, tengo el int main, la primera función, ya la tengo escrita. sí. Ese a igual 10, evidentemente solamente funciona solamente sirve en esa función, pero después si yo quiero volver a ocupar el a en otro tipo de función, conserva su valor 10.000. No se ve afectado por todo lo que yo haya hecho anteriormente. Sí, efectivamente. Pero, claro, lo que pasa ahí, creo que te entiendo. Supongamos que aquí yo hubiera puesto en vez de A y B, ponga C o sea, C y B, supongamos, ¿sí? Y aquí adentro, dentro del sum, utilizo la variable A. A eso te refieres, ¿no? Claro, si conserva el valor 10.000. La variable A va a seguir valiendo los 10.000 porque en ningún momento la hemos modificado. Dentro del main hemos utilizado una variable A, pero la definimos como local. Por lo tanto, la posición que ocupa en memoria es diferente a la posición que ocupa esta otra variable. Entonces, cuando vos en esta función invocas de pronto a la variable global A, te estás yendo a la dirección de memoria de esta variable, que es diferente a la dirección de memoria de esta otra variable. Ah, ya, ok, muchas gracias. De hecho, igual es un excelente ejercicio para hacer. O sea, si te animas, todos estos programitas quedan luego en el aula, lo vas modificando y vas jugando. Y vas a ver que se cumple ello. O sea, aquí en este caso, por ejemplo, si te fijas, luego del main, lo primero que hago es imprimir la variable A. Y cuando yo imprimo la variable A, me imprime el valor global. Y esto ya responde a tu pregunta. Porque luego imprimo el valor de la variable A, pero me imprime el valor local. Y finalmente acá abajo, cuando imprimo el valor de A, va a imprimir el parámetro que yo le estoy metiendo. A ver, déjenme, vamos a implementarlo para salir de la duda directamente. Vamos a implementar esto. Déjenme cargar entonces el NetBeans de nuevo. ¿Dónde lo tengo esa función? Esa ya la tenía escrita para pasárselos. La tengo, y si no la escribimos desde cero, no importa, con tal de que estas dudas desaparezcan. No, pero, profe, a mí al menos ya me quedó como bastante claro. ¿Te quedó claro? Sí, sí. Sí, Mira, no, bueno, no se entonces preocupe, sigamos. la clase. Sí. Ya, muchísimas gracias. Vamos a seguir entonces, como nos dice el compañero, sigamos con la clase. La orden es la orden. Ya.
Todos estos programitas, chicos, quedan para que, insisto, ustedes los implementen también y jueguen un poco. Bien, vamos a ver, cuando inicializamos variables, fíjense, aquí vamos a entrar un detallecito más. Las variables locales siempre las tenemos que inicializar dentro del main o dentro de nuestra función. O sea, si nosotros no inicializamos, las variables van a tener algo, siempre van a tener algo. Lo que pasa es que no sabemos qué es ese algo, qué número de pronto, o qué dato es ese algo, qué es lo que hay en esos 32 bits. Porque de pronto nuestro sistema operativo podría haber asignado la dirección de memoria a una variable a un dato que ya no estemos utilizando. Entonces vamos a tener basura dentro de esa dirección. Por eso, a las variables locales las tenemos que inicializar nosotros como programadores dentro de la función en la cual la estamos utilizando. Sin embargo, las variables globales son inicializadas por el sistema directamente. Y cuando digo inicializadas, las pone al valor 0. Esto es, si tengo una variable global tipo entera, la deja en 0. Si es una variable char, la deja con el carácter nulo. Si es float, lo deja en 0. Si es double, lo deja en 0. Y por último, si es un puntero, que lo vamos a ver enseguida, lo deja apuntando a lo que se conoce como el puntero nulo, que en realidad está apuntando a la dirección 0 de memoria, donde tenemos el 0. Lo que pasa es que la dirección 0 de memoria es una dirección a la cual no podemos acceder. Y esto, bueno, también lo explico en estructura de computadores. Es una dirección reservada. Pero de todas maneras, se acepta por convención de que el puntero tiene el valor 0. Y esto es, apunta a la dirección 0 de memoria. Ya vamos a hacer un ejercicio sobre ello. Pasemos ahora a lo que son los arreglos, y ustedes un poco ya los conocen, los tienen todos los lenguajes de programación. Los arreglos, chicos, son disposiciones de variables, en este caso, que tienen la particularidad de que ocupan posiciones consecutivas de memoria. Por ejemplo, bueno, en realidad los arreglos en estricto rigor son un tipo de tamaño, ese tamaño está, un tipo de dato, perdón, el tamaño está previamente definido por nosotros, y que alberga una colección de elementos, y en este caso del mismo tipo. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer arreglos mal llamados vectores. En estricto rigor, en el lenguaje C, no existe el vector, existe el arreglo. Pero en matemática, digamos, la equivalencia es un vector. Nosotros podemos hacer arreglos de variables que va a depender también del tipo de variables que utilicemos. Por ejemplo, podemos hacer, en vez de tener que definir 3 variables, A, B y C del tipo entera, podríamos hacer un arreglo del tipo entero que tenga solamente 3 componentes. Insisto, ya vamos a ver más ejemplos. Las ubicaciones de los elementos del arreglo son ubicaciones continuas de memoria. Por ejemplo, a ver, nosotros acá aquí está graficado un arreglo cualquiera. El primer elemento del arreglo se lo considera como el elemento de la posición 0. No es la posición 1. Y tal vez haya una diferencia con los lenguajes de alto nivel, llámese MATLAB, por ejemplo, donde no tienen el elemento en la posición 0, sino lo tienen el elemento en la posición 1. Acá, por una cuestión de punteros, que lo vamos a ver más adelante, tenemos el primer elemento en la posición 0, el segundo elemento en la posición 1, el tercer elemento en la posición 2, el cuarto elemento en la posición 3, y así sucesivamente. Si tenemos n elementos, el último elemento va a estar en la posición n-1. Ahora, si estamos trabajando con variables de tipo entera, entonces, que ocupan 4 bytes en un sistema de 32 bits, el primer elemento, que es el elemento 0, de la posición 0, va a ocupar 4 bytes consecutivos. El segundo elemento va a ocupar los otros siguientes 4 bytes consecutivos. El tercer elemento, los otros siguientes 4 bytes consecutivos, hasta ahí vamos 12. El cuarto elemento, los 4 siguientes 4 bytes consecutivos, ya sea en la organización Big Endian o Little Endian, no importa en este caso, pero van a estar ocupando las posiciones consecutivas de memoria, de 4 en 4 bytes. Sin embargo, insisto, el primer elemento va a estar en la posición 0, y esto no es la dirección 0 de memoria, no. Esto es la posición 0 dentro del arreglo. El segundo elemento va a estar en la posición 1, el tercero en la posición 2, etc. Los arreglos, chicos, insisto, son de un tipo de dato y de tamaño previamente definido. No podemos tener, en este caso, arreglos
de tamaño no definido. Si nosotros vamos a trabajar con un arreglo, previamente tenemos que definir cuántos elementos va a tener ese arreglo. Y si yo las dobles R las pronuncio así, yo sé que suena horrible, pero estoy intentando mejorar mi dicción, el arreglo. Entonces tenemos, el tamaño del arreglo tiene que estar previamente definido. No puede ser, no puede tener indefinido. Ahora, cuando yo les digo no puede tener, por favor, entiendan que esto es dentro del lenguaje que estamos aprendiendo acá. Ustedes pueden manejar a posteriori librerías que sí les permita definir arreglos que no tienen tamaño definido. Yo voy a dar un ejemplo nada más. Tienen la librería esta de manejo de procesamiento de imágenes que se llama OpenCV, que les permite trabajar con memoria dinámica, y la memoria dinámica, los arreglos que definamos en la memoria dinámica, no necesariamente son de tamaño definido. Les doy ese ejemplo nada más, nosotros no lo vamos a ver en este curso, y eso es habilidades de programación, digamos, que exceden a lo que busco en este curso. Pero en lo que hace al lenguaje C, a la sintaxis del lenguaje, nosotros no podemos definir arreglos que no tengan límites. Bien. La sintaxis, tenemos el tipo, ¿sí? ¿Qué tipo de arreglo va a ser? Tipo char, int, float, doble, etc. No, o sea, es el tipo de variable con el que vamos a trabajar. El nombre del arreglo es el indicador. Y luego el tamaño. Y esto es cuántos elementos va a tener el arreglo. Ojo con esto. Por ejemplo, si declaramos un arreglo del tipo entero, como el que tenemos acá, y declaramos 20 elementos, significa que en un sistema de 32 bits, vamos a estar ocupando 80 bytes para definir este entero. Este arreglo. Y esos 80 bytes están en posiciones consecutivas de memoria. Si declaramos un entero, un array tipo char, por ejemplo, aquí tenemos de longitud 15, ojo, lo que está diciendo es que vamos a ocupar 15 bytes consecutivos de memoria. Y lo último, si trabajamos con tipo double, en un sistema de 32 bits, aquí estamos declarando un array de 3 elementos, es tipo double, significa que está ocupando 8 bytes, y aquí tenemos 8 por 3, 24, que es la cantidad de bytes consecutivos de memoria que va a necesitar el sistema para alojar esta variable, que es el tipo double, y es un array de 3 elementos. ¿Cómo nosotros podemos inicializar los elementos del array? Ojo con esto. Si es del tipo, o sea, para cualquiera en realidad, vamos a poner el tipo, el nombre, el tamaño, y lo vamos a hacer entre llaves. Los elementos tienen que estar separados por coma. Yo les dejo a ustedes como tarea averiguar qué pasa cuando compilan y cuando ejecutan un programa, pero en la inicialización, ¿sí? Aquí decimos que hay 8 elementos del array. Aquí tenemos 8 elementos. Supongamos que me olvidé yo de poner el último. Entonces, en vez de inicializar 1 a 1, por ejemplo, el elemento en la posición 0 va a tener el valor menos 3. El elemento en la posición 1 va a tener el valor 8. El elemento en la posición 2 va a tener el valor 0. El elemento en la posición 3 va a tener el valor menos 1. El 4, el valor 13. El 5, el valor 29. El 6, el valor 10. ¿Qué pasaría si yo me olvidara de poner este último? En vez de inicializar los 8, estoy inicializando 7. Eso les queda a ustedes de tarea, háganlo, y vean, primero si se puede o no compilar, y si se puede compilar, cuáles son los 7 elementos de las 8 posiciones del array que yo estoy pudiendo inicializar. Y también puedo declarar, cuando yo no conozco a priori el tamaño del array, puedo declararlo de esta manera, con los corchetes, en este caso vacíos, y luego inicializo a partir de las llaves. Y eso es, si yo no conozco el tamaño, no el tamaño, perdón, la cantidad de elementos que va a tener el array, directamente puedo escribir cuál va a ser su inicialización. Y si yo escribo en esta lista 5 elementos, significa que mi array va a tener 5 elementos nada más. Entonces tenemos estas dos formas de declarar. Ahora bien, el array puede ser declarado tanto localmente como globalmente. Aplican las mismas reglas que hemos visto. El array es otra forma de trabajar con datos. Antes de mostrar un ejemplo, quiero avanzar un poquito más en lo que es el estudio,
porque quiero llegar a lo que es punteros. Y de ahí voy a mostrar los ejemplos. Ya voy a volver sobre esto. El lenguaje C también soporta arrays que son multidimensionales. Los declaro de esta manera. Por ejemplo, voy a tener aquí 5 filas por 7 columnas, solamente por dar un ejemplo. Es el equivalente a trabajar con una matriz, pero es un array multidimensional. La forma de trabajar con esto es relativamente simple. En realidad, nosotros idénticamente lo podemos inicializar con llaves, nada más que hay que distinguir entre los diferentes grupos que nosotros queremos inicializar. Si tenemos tiempo, vamos a ver un ejemplo. Los arrays multidimensionales no están justamente en el objetivo de este curso, pero tal vez se los deje para la ayudantía de pronto. Se puede pasar un array a una función como un puntero, indicando el nombre del array. Y esto es importante, chicos, no vimos punteros todavía. Ojo con esto. Pero lo que quiero decir acá es que cuando yo declaro, por ejemplo, veamos este ejercicio que está aquí. Yo declaro un array tipo entero, que se va a llamar A. Si en alguna parte del código yo pongo el A mayúscula, en cualquier parte del código coloco una variable que es A mayúscula, mi sistema interpreta que estoy haciendo uso de la dirección de la ubicación 0 de mi arreglo. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Esto no es sencillo de ver. A lo que quiero decir es, cuando nosotros declaramos el arreglo y en alguna parte del código utilizamos el nombre del arreglo sin los corchetes, ¿sí? Lo que estamos haciendo es trabajar con punteros, que es el tema que viene a continuación. Ahora, solamente para finalizar, el lenguaje C permite que la función devuelva un array. Por ejemplo, yo aquí declaré int main, es un valor entero, pero yo nunca dije qué tipo de variable entera iba a devolver. Entonces puedo devolver un array. ¿Sí? Tranquilamente, porque es una variable del tipo entera. Nada más que yo cuando declaro int main, no estoy diciendo si es un valor o es un arreglo el que voy a estar devolviendo. Simplemente que es una variable del tipo entera. Y esa variable tranquilamente puede ser un arreglo. Quiero llegar al tema punteros y ahí pasar de lleno a los ejemplos, porque si no me puedo quedar sin tiempo hoy. Los punteros en el lenguaje C. Y esto sí es importante que nosotros... a ver, déjenme ver cuántas me faltan de diapositivas. No, sí me faltan bastantes. Vamos a ver este tema de punteros y después pasamos a los ejercicios. Cada variable... Hay una cosa acá. Cuando nosotros definimos una variable, no importa si es local o global, esa variable, chicos, tiene una posición en memoria. Como al menos los que cursaron estructura de computadores o son del área de telemática o electrónica, saben que la memoria del sistema está previamente organizada. Y tal vez esto sea nuevo para los chicos de telemática en realidad, pero bueno, yo creo que es bien necesario que sepan. Las variables de matemática, perdón. Las variables que nosotros definimos, sean estas locales o globales, estas variables, chicos, tienen un valor y tienen una dirección, aparte de, por supuesto, el nombre que le estamos dando. Entonces tienen un valor y una dirección. Cuando nosotros trabajamos con los valores, es como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Directamente declaramos una variable entera tipo int a, en este caso, y de pronto le podemos asignar a igual a 10 y trabajamos con ese número 10. Estamos trabajando con valor, el valor de la variable. Esa es la forma más común de trabajar. Sin embargo, para procesar, en este caso para trabajar con datos, lo que nos conviene en general es trabajar con la dirección de la variable. Me explico. Insisto, una variable cualquiera tiene un valor que ocupa, en este caso, 32 bits, en un sistema de 32 bits, y tiene también una dirección. Y esa dirección apunta al lugar donde la variable está alojada en memoria. Entonces, toda variable tiene un valor y tiene una dirección. Para acceder, por ejemplo, si declaro la variable tipo entera a,
para conocer su dirección en memoria, utilizo el operador referencia, que ya lo vimos. Y directamente pongo el ampersand A, y este valor, esto que está acá, chicos, representa una dirección en memoria. Esa dirección es donde la variable A aloja el valor que hemos declarado. Ahora, para trabajar solamente con las direcciones, nosotros trabajamos con un tipo de variable en C que se conoce como puntero. La sintaxis es la siguiente. Tenemos el tipo de variable, cualquiera sea, asterisco y el nombre de la variable. El nombre de la variable puede ser cualquier indicador y el asterisco es obligatorio. Cada vez que yo declare, por ejemplo, entero asterisco A, lo que estoy diciendo es que mi variable A es una variable del tipo puntero. Va a manejar direcciones de memoria, no va a manejar valores. Esto es crucial. En donde, por ejemplo, aquí nosotros hemos definido 3 tipos de punteros. Un entero tipo int, un puntero. Esto significa que la variable A es un puntero y apunta a direcciones de memoria donde están alojadas solamente variables enteras. Cuando definimos un puntero tipo double, como el que tenemos acá, esto es asterisco B en este caso, significa que la variable B es un puntero que apunta a direcciones de memoria que alojan variables tipo double solamente. Y también podríamos tener, por ejemplo, un puntero tipo char o de cualquier naturaleza, de hecho. No importa, va a depender del tipo de variable que definamos. Y en este caso, para ahorita, es un puntero cuyo contenido es una dirección de una variable que es de tipo char. Vamos a ver un ejemplo. Ahora sí, pasemos a NetBeans, porque es complicado ya empezar a hablar de punteros sin ver ejemplos, ¿sí? Entonces voy a pasar a NetBeans y vamos a escribir tanto arreglos como punteros de una sola vez. Bien. Vamos a seguir con nuestro programita nominal, que es el que tenemos ahí. Y ahora sí, déjenme abrir el programa con el que vamos a trabajar. Bien, aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo para trabajar con arrays, y otro ejemplo para trabajar con punteros. Ambos los voy a hacer ahora, para que veamos directamente cómo funciona esta cuestión. Bien, aquí estoy en el int main, está vacío, entonces voy a empezar a escribir. Lo que yo voy a hacer es trabajar ahora con arreglos. Y para eso, por ejemplo, yo voy a definir un arreglo entero, n, ¿sí? Le voy a poner unos 10 elementos nada más. Es entero, significa que voy a tener 10 elementos y voy a generar 2 enteros más y j. Nada más que eso. Ahora fíjense, voy a generar un bucle for, y aquí comienzo inicializando mi variable. En este caso, i igual a 0, punto y coma. Ahora le voy a poner el límite, i menor a 10. Perdón, i menor a 10, punto y coma. Y mi incremento, i más más. Ahora le voy a abrir la llave. Se cierra la llave inmediatamente. Y voy a poner, fíjense, n, y esto significa el elemento iésimo va a ser igual, y ojo con lo que hago ahí, es esto. Fíjense que estoy utilizando ahora una variable, una función que no conocemos, que está dentro de los headers que estoy poniendo acá, que es generar un número entero aleatorio. Así de simple. Inclusive acá yo podría haber hecho, y lo voy a poner en comentarios, podría haber puesto un scanf directamente, e ingreso, por ejemplo, perdón acá, variables enteras. Y ahí yo tendría que ver, en este caso, definido anteriormente una variable. Por ejemplo, y lo voy a poner también en comentarios, int variable. No sé. Entonces ingreso acá, variable. Y directamente le podría haber asignado n i
Pero no, decidí generar números aleatorios, como el que está acá. Esta función rand directamente me genera un número aleatorio entero, y lo voy a asignar al vector n, perdón, al array n en la posición iésima. Si se fijan, el for empieza en 0 y termina en este caso, termina en 9. Es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón, y 9. Entonces, con eso yo estoy inicializando mi arreglo. Ahora, lo otro que voy a hacer es imprimir. For j igual a 0, punto y coma, j menor a 10, punto y coma, j más más. Ojo que este tipo de programación, chicos, o sea, ustedes la pueden hacer mejor todavía. Yo lo estoy haciendo así como ejemplo solamente. Printf, y voy a poner el elemento, en este caso, lo voy a poner entre corchetes, fíjense, de, nada más que eso, es igual a el elemento, sí, y voy a poner esto ahí. Y por último, un salto de línea. ¿Qué es lo que acabo de hacer? El primer entero que estoy invocando es el elemento, por lo tanto, en la posición del elemento voy a poner la variable j. Y el segundo que estoy invocando es el elemento del vector, del array. Y voy a poner entonces esto así. Fíjense cómo ha quedado mi programa. Mi programa tiene un bucle for para la inicialización de número, en este caso aleatoria, de mi array n, y otro bucle for para mostrar en pantalla los elementos con los que yo cargué mi array. Entonces vamos a compilar y vamos a ver qué pasa. Y es esto. El elemento 0 tiene este número, el elemento 1 este otro. Son números aleatorios que me genera la librería, en este caso, si mal no recuerdo, es stdlib, la que tiene la variable, la función rand. Profe, ¿y entre qué límites te genera números? ¿Y se puede establecer como un límite por el usuario? Voy a decir los Sí, se umbrales. puede. ¿Los umbrales? Sí. Sí. Ah, ya. Y otra pregunta. Mediante la operación módulo. Cuando le pones el porcentaje, Así tienes es. el número, le pones porcentaje y límite. Por ejemplo, le pongo número, porcentaje 3. Ahí voy a obtener un número aleatorio del 0 al 3. Ah, ya. Y Aunque existe la peculiaridad de que eso no es como X probable, pero eso es otra materia. Sí, es pseudo aleatorio, pero... ya. Profe, y Dígame. otra pregunta. Esto no tiene que ver con los punteros ni nada. El tema del for, cuando quiero, por ejemplo, ir de 2 en 2, ¿cómo coloco el incremento? ¿Le pongo otro más? Vos quieres, en vez de ir de 1 en 1, ¿verdad? Ir de 2 en 2, se quiere otro más. Ah, y más igual, ya. Eso. Gracias. Bien. Entonces, chicos, ahí ya tenemos generado nuestro arreglo. Vamos a ir viendo cuestiones más complejas en realidad con los arreglos, pero lo importante para ahora es que nosotros sepamos la sintaxis y cómo trabajar con esto. Vamos ahora a ver un ejemplo directamente con punteros. Para eso yo voy a hacer esto, voy a borrar. No se olviden que todos estos programitas yo los tengo probado antes, por eso es que me da que no hay errores de compilación, por cierto, no es que sea tan brillante, pero es porque yo los pruebo antes, los depuro, etc. Entonces, vamos a ver ahora otro programa más, pero ahora que tiene que ver con punteros en particular. Fíjense que estoy reduciendo los ejemplos a lo más triviales posibles para luego ir a ejemplos más concretos de aplicación que van a ser durante el taller. Vamos a ver ahora una variable, lo voy a escribir variable igual a 20, ¿sí? Es una variable tipo entera. Voy a declarar ahora un puntero, en este caso, con muchos nombres muy sofisticados de mi parte. He declarado un puntero justamente, pero para variables enteras. El nombre de mi puntero es puntero. Y ahora voy a declarar un arreglo, que lo voy a llamar vector, y va a tener unos, no sé, 13 números
unos 13 elementos. Eso es todo. ¿Mm? Aquí lo interesante es que al puntero, este puntero que está acá, es una variable. ¿Cuál es el valor de esa variable? Fíjense, cuando la variable puntero justamente, le voy a cambiar el nombre porque si no va a ser, le voy a llamar pint, como hacen muchas bibliografías. La variable puntero que tengo declarada acá apunta a una variable entera. Ahora, de hecho vamos a hacerla mejor acá. Ahí. La variable, para poder utilizar el float que tengo abajo. Ahora sí, la variable puntero, fíjense, está apuntando, a ver, apunta a una variable tipo float. Para yo conocer cuál es la dirección, o sea, las variables, en este caso la variable pfloat, chicos, no se olviden, tiene una dirección. Y la dirección es de alguna variable en memoria que es del tipo float. Como yo lo quiero inicializar, y debido a las ventajas que tengo en C para trabajar con esto, yo podría hacer, por ejemplo, puntero igual a vector. ¿Por qué? Porque, como les dije, perdón, esto no es puntero acá, esto es pfloat. Como yo les dije, cuando utilizamos el nombre del arreglo sin lo que tenemos entre corchetes, que son los elementos o posiciones de los diferentes elementos en el arreglo, estamos directamente trabajando con punteros. Lo que yo acabo de hacer en esta instrucción que está acá es a mi puntero pfloat, ¿sí?, asignarle la dirección de memoria donde está alojado mi elemento, en este caso, mi array vector. Entonces, pfloat ahora tiene la dirección del array vector. Lo que puedo hacer a continuación, entonces, es averiguar cuál es esa dirección. Y puedo poner entonces un printf, y de nuevo, abro y cierro comillas. La dirección de variable. La dirección de variable. Ahí. Y voy a poner vector. Vamos a ver qué me da. Lo que puse acá entonces es la dirección de vector. Vamos a ver qué me da, ojo. Ahora yo quiero conocer cuál es la dirección que yo tengo guardado. De hecho, aquí puedo tener errores. En este programita yo no estoy haciendo tal cual el programa que tenía hecho para ustedes. Quiero ver acá la dirección a la que apunta el puntero. La dirección de la variable. Y voy a colocar entonces qué es lo que está apuntando el puntero. Y por último, yo quiero conocer cuál es el valor que tiene esa variable per se. ¿No sería pfloat? Sí, sí, porque no sé por qué puse a ver, en el caso de, como esto van a ser direcciones, debiese ser números enteros, ¿no? No. No, es que estos son punteros, pues. Por eso vale X. No, es que abajo escribió puntero en vez de pfloat. Hombre. Y ahora sí, printf, le voy a colocar el valor que quiero ver. No lo tengo inicializado, así que me va a dar cualquier valor seguramente. Y eso es f, ahora sí es tipo float, n, y aquí voy a poner el asterisco, p, aquí me equivoqué, no es puntero, sino pfloat. Vamos a ver qué da, chicos, porque este programita así como está, yo no lo escribí.
Entonces, fíjense, vamos de pronto a inicializarlo para que yo no tenga problemas en realidad. No quiero tener problemas. Le voy a disminuir la cantidad de números nada más para no tener que escribir tanto. Y aquí lo voy a inicializar. Abro llaves, cierro llaves, y voy a poner 3.2, 1.1, 0.5. No sé. Entonces acabo de inicializar mi vector que tiene 3 elementos. El puntero lo pongo apuntando al vector justamente y voy a empezar a ver las direcciones con las que voy a trabajar. Y en el último acá, fíjense, también podremos hacer printf, y en este caso, que es el valor de la variable, y de nuevo voy a utilizar el fn, pero voy a mostrar nada más vector la posición 0. Solamente esa. En estricto rigor, si yo hice bien, esta y esta tendrían que ser iguales, esta y esta debiesen ser iguales. Vamos a ver qué me da. Y si no, lo vamos a ir depurando acá entre todos. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos los dos primeros que están bien, porque, fíjense, la dirección de vector la obtengo con el operador referencia, el nombre, pfloat acá. ¿Qué habría pasado si yo le quito este acá? Vamos a compilar de nuevo. Ay, perdonen, y los números me dan igual. Cuando yo quiera leer el valor, ¿sí?, de la dirección alojada en el puntero, le coloco el asterisco antes. Una cosa, chicos, el asterisco y el ampersand, cuando trabajamos con direcciones, vendrían a ser como los dos operadores opuestos o complementarios. Como la suma y la resta, digamos, una cosa así. Ahí, me da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque vector, chicos, ya per se es una dirección. Vector ya es un puntero. Por eso es que nosotros pudimos hacer esto. Bien, entonces, trabajar con punteros, como ven, no es simple. Lo que tenemos que tener presentes, chicos, siempre es que el puntero es una variable que aloja en su contenido una dirección. Es una dirección. Para conocer cuál es el valor alojado en la dirección contenida en mi puntero, le ponemos el asterisco antes. Vamos a ir adquiriendo más habilidades de trabajo con punteros a medida que vayamos desarrollando más ejercicios. No voy a pretender, chicos, que de hoy, ojalá, pero de hoy no van a salir expertos en punteros. Haciendo ejercicios, luego con el ejercitario que yo les voy a dejar, vamos a ir adquiriendo mayores habilidades a la hora de trabajar con esta herramienta. Bien, vamos a seguir entonces. Nosotros podemos y debemos, ojalá, que sea una buena práctica, inicializar nuestros punteros. A una variable la podemos inicializar, como vimos, ¿sí?, a cualquier número, pero en el caso de punteros, la tenemos que inicializar a lo que es el puntero null. Este es también una keyword de C. Cuando ponemos null, chicos, en realidad lo que hacemos es que nuestro puntero aloje a la dirección 0 de memoria. No intenten escribir en esa dirección 0. No está permitido trabajar con esa dirección 0. Pero está aceptado como convención de que esta sea la forma de inicializar cualquier puntero. No importa el tipo de variable. Podría ser tipo float, tipo, no sé, lo que quieran. Inclusive las estructuras que nosotros vamos a empezar a crear, no importa. Las podemos inicializar con el valor nulo. Bien. Los operadores, los únicos que pueden trabajar con punteros. Tenemos el operador incremento, el operador decremento, la suma y la resta. Y esto es porque, como son direcciones de memoria, la podemos aumentar y la podemos decrementar. Podemos sumar dos direcciones de memoria, restar dos direcciones de memoria. Los punteros, chicos, son direcciones. Se mueven siempre dentro de memoria. Ahora, por supuesto, hay nosotros lo que podríamos causar cuando trabajemos aritméticamente con direcciones de memoria, es que vayamos a direcciones que están prohibidas. Y en ese caso, por supuesto, no es cuando empiezan a ocurrir las excepciones en nuestro programa. También podemos definir arrays de punteros, ya vamos a ver el ejemplo.
Y esto, no, perdón, no tengo ejemplo de arrays de punteros. Y esto es cuando nosotros, en vez de definir un array tipo entero, por ejemplo, donde todos los elementos del array son enteros, vamos a definir un array donde cada uno de los elementos sean punteros a diversas direcciones de memoria. Y podemos también definir punteros de punteros y puntero de puntero de puntero de puntero, etc. en C. Esto es, chicos, porque no se olviden que un puntero, ¿sí? El valor contenido dentro de un puntero es una dirección de memoria. Si ese puntero es tipo float, entonces la dirección contenida dentro de ese puntero corresponde a una variable tipo float que la hemos dejado alojada en memoria. Ahora, cuando hablamos de punteros, no se olviden que son también variables de C. Por lo tanto, como toda variable, absolutamente toda variable, la variable puntero también tiene su propia dirección de memoria. Y esto se vuelve bastante recursivo y algunas veces confuso de trabajar. Entonces nosotros podemos generar otro puntero que apunte a punteros. Yo sé que resulta complicado de entender, pero es una de las flexibilidades que nos da el lenguaje. Como nosotros podemos pasar argumentos por referencia a una función, también podemos pasar. Y también podemos retornar el puntero. Así que tengamos presente que el puntero es una variable más. Vamos a ver entonces nuestro último ejercicio preparado para la clase de hoy. Atiendo las consultas y termina el contenido de hoy. Vamos a ver entonces el último ejemplito con punteros. Chicos, insisto, no pretendo que aprendan punteros hoy, que dominen punteros hoy. Es difícil. Es una de las partes más difíciles de C. No les voy a mentir. Pero los conceptos de punteros son una vez que los estudiamos y los vamos implementando en diferentes ejercicios para ver que se vuelve tranquilo de utilizar. Solamente para recordarles cuando yo les dije punteros de punteros, podemos hacer algo así. La dirección de un arreglo es la del primer elemento. La dirección del arreglo justamente es la del primer elemento, que es el elemento 0. Sí, señor. La dirección de todo arreglo corresponde a la dirección del primer elemento. Y es más, corresponde al primer byte. Nada más que eso. No te olvides que una dirección en un sistema de 32, 64 bits apunta a un byte. Ahora, debido a que trabajamos, por ejemplo, con elementos enteros, sabemos que los otros 3 bytes consecutivos forman parte del elemento. Pero una dirección apunta a un byte, nada más. Y en este caso es el primerísimo byte. Bueno, ahí les escribí lo que era el formato de puntero a puntero. En el caso que haga falta en algún ejemplo, vamos a volver hacia ello. Por ahora no es necesario. Ahora yo voy a escribir el programa que tengo para hoy. Este sí, es el que ya tenía para hoy. Vamos a generar ahora un entero de vectores, ¿sí? Y vamos a generar también un puntero a este valor entero. Voy a llamar puntero int. Entonces tengo, fíjense, una variable que es un array de 10 elementos enteros, y tengo un puntero, ¿sí?, que apunta a una variable entera. Bien, ahora empiezo for, mi bucle for, y voy a declarar, y aquí declaro localmente esta variable entera cont igual a 0, punto y coma, cont menor a 10, punto y coma, y el incremento de 1 en 1. Y aquí, vector, voy a empezar a inicializar, cont, ¿sí?, va a ser igual al rand que nosotros ya vimos. Punto y coma. Entonces voy a generar aleatoriamente los diferentes números del vector, solamente porque lo quiero hacer así. Ahora, puntero int es igual, y esta es la pregunta que me hacía el compañero, vector. Inicializo, miren, si yo quiero ponerme más estricto, ahí, inicialicé. Entonces, al valor, a la variable puntero, le asigno la dirección de mi arreglo. Y esto es la dirección del primerísimo elemento, que es el elemento 0.
Y ahora, en vez de trabajar directamente con el arreglo, voy a trabajar con sus direcciones. Y miren lo que voy a hacer. De nuevo. ¿Por qué hago esto? Esto que está acá en particular. Porque fíjense que cuando yo he declarado el cont acá, este cont lo declaré para el for. Y sirve para el for nada más. Entonces por eso lo vuelvo a declarar acá. Cont menor a 10 y de nuevo el incremento. Abro y cierro llaves, que me lo hace automáticamente el IDE, y escribo, fíjense, voy a poner printf, ahora las comillas, y esto es lo que veo en el vector, voy a poner la variable entera, y esto es lo que veo en memoria. Y pongo de nuevo la variable entera. Y ahora sí, el salto de línea. Y miren lo que voy a hacer. Lo que veo en el vector es vector eso. Lo que veo en memoria, fíjense, es puntero int. Ahora, voy a hacer algo más. Fíjense que cuando yo le pongo el asterisco, como pongo acá, lo que veo es el contenido de la dirección apuntada por mi variable puntero. Voy a hacer esto. Voy a ir incrementando mi puntero de 1 en 1. Como estoy trabajando con variables enteras, ¿sí? La dirección se va a ir incrementando de 4 en 4 bytes. Si hubiera sido variables tipo char o un puntero tipo char, por ejemplo, al hacer de ir incrementando mi variable de 1, va incrementando en direcciones de bytes. Como trabajo con punteros tipo int, las direcciones se incrementan en direcciones de variables tipo int, es decir, de 4 en 4 bytes. Vamos a compilar y vamos a ver qué da. Y bien, tengo esto. Entonces, el contenido del vector es idéntico a lo que apunta el puntero en memoria. Entonces ven que podemos trabajar tanto con la dirección como con el valor. Por lo general, nos va a convenir siempre trabajar con la dirección en vez de con el valor. Porque lo que nosotros no vamos a hacer cuando trabajamos con estructuras de datos y algoritmos es justamente trabajar con los datos, ¿sí? Mover los datos, llevar los datos de un lado para el otro, ordenarlos y demás. Rara vez vamos a estar multiplicando, dividiendo y trabajando con el valor per se. Para eso nos dedicamos a procesar los datos, que es otro tema. Nosotros acá estamos haciendo es elaborar el programa que va a manejar los datos. Y con eso se acaban los ejemplos. Yo recordarles, chicos, que el viernes tenemos el taller, los espero, voy a mostrar ejemplos integrales del desarrollo en C. La modalidad va a ser muy simple. Como es el primer taller, no me voy a poner sofisticado. Tengo 60 alumnos acá en el curso. No me va a ser posible supervisar a los 60 individualmente. Lo que habría sido diferente, digamos, si estuviéramos de pronto presencialmente. Pero este primerísimo taller, debido a que todavía no tenemos las habilidades, estoy hablando en general, algunos de ustedes estoy seguro son expertos, tenemos ahí un par de gurús también, es solamente para asegurarnos que las habilidades de programación se van generando. Entonces yo le voy a dar el enunciado y lo voy a ir desarrollando, ¿sí? Algunas partes van a quedar para ustedes, otras partes las voy a desarrollar yo, pero quiero mostrarles la metodología de trabajo que yo quiero que de pronto ustedes aprendan, si es que no la tienen ya, de cómo analizar un problema algorítmicamente, cómo proponer una solución, saber que no existe una única solución, pero todo se parte con un buen diseño y un diseño que sea eficiente, al menos de prima fase, o sea, al inicio, que sea eficiente desde el punto de vista de código, del uso de código o de la codificación. Y de ahí en más le vamos a empezar a agregar
lo vamos a dejar un poco más complejo. Finalmente, cuando lleguemos a una determinada etapa del desarrollo del ejemplo, yo los voy a separar en grupos para que ustedes conversen en cómo resolver determinadas partes del código. Lo que es el esqueleto general, la organización general del código, se las voy a ir dando yo, y luego voy a dejar la resolución particular de algunos puntos del código para que ustedes lo hagan en grupo. ¿Mm? Y eso va a ser el primer taller. Un ejemplo bien complejo, completo también, y como les dije, en este primer ejemplo yo voy a ir para el área de ejemplos matemáticos. ¿Mm? Cuando digo ejemplos matemáticos, no me refiero a resolver teoremas, nada por el estilo, sino a implementar funciones o procedimientos matemáticos. Ya otros ejemplos van a ser diferentes. ¿Dudas, chicos? No se olviden que les voy a dejar también un ejercitario. Como les dejé el viernes pasado, les voy a dejar otro esta semana. Me gustó cuando un alumno me pidió ejercicios, así que me entusiasmé y empecé a dejarles ejercicios en el aula. Y lo voy a hacer así todas las semanas. ¿Dudas, chicos? Al menos los que estén todavía, ¿eh? ¿El 27. horario del viernes lo va a usar completo para el taller o hay como una parte de clases o donde se puedan responder dudas? Bastián, te escuché, perdón, te escuché súper poco. Ahora sí, Sí, ahora sí. ¿la clase del viernes es completa del taller o también se puede responder dudas o va a explicar alguna parte de la materia? No, la clase del viernes es completa del taller, chicos. Para dudas, me las pueden ir canalizando a través del aula. Por favor, asistan a las ayudantías, pero en la clase del viernes es el taller, porque yo tengo también a cómo encarar problemas desde el punto de vista algorítmicos y no que refieran solamente al lenguaje. Entonces, sí, ese viernes, Bastián, yo me voy a dedicar exclusivamente a resolver el taller y no a atender dudas o consultas en general. Sin embargo, todo siempre a que me escriban al correo, y en particular que lo hagan a través del aula, de que me vayan canalizando sus dudas. También está el ayudante disponible, no se olviden. Pero el taller, Bastián, es un hito importante del ramo, entonces no lo puedo destinar a atender consultas. Si hay tiempo, por supuesto, las atiendo, pero el foco va a estar en el taller. ¿Dudas, chicos? Ya, me van dejando de a poco, parece. Ya, pues, como les dije, algunas veces vamos a terminar antes de tiempo. El video va a ser subido al aula ya a la tarde-noche, porque ahora voy a pasar a otra clase. Y eso, a ver, hay un chat acá. Gracias, profe. Bueno, Bastián, espero haber respondido a tu pregunta, pero parece que se fue ya. Entonces el viernes, cuídense, por favor. Chaucito. Gracias. Chau, chau. Gracias, profe. Chau, chicos. Chau, chau. Chaito. Adiós. Chau, chau.